Ahí va, bueno. Buenas tardes a todos. Vamos a hacer un repaso sobre el TP número 11, que era índice de precios. Más que nada, yo acá en este PowerPoint haré un resumen con las principales fórmulas. ¿Qué significa cada fórmula? No sé si tienen dudas específicas o quieren que sigamos este PowerPoint que más o menos linealmente sigue todos los temas. Lucas, yo tengo una duda específica acá en índices, en este TP, pero no sé si quieres comenzar y cuando lleguemos allí te digo. Dale, perfecto. Bueno, Cuando lleguemos a ese tema, decime y paramos ahí. Te respondo luego. perfecto. Bueno, nosotros más que nada en índice de precio habíamos visto, había 4 temas principales, la fórmula de índice de precio, teníamos cómo cambiar el año base de una serie de índices de precio. En el trabajo que nosotros dejamos con la resolución ya hecha, teníamos faltantes en las columnas de índice de precio. Después, a lo último habíamos terminado con PBI real y PBI nominal. Entonces, empezando por el primer tema, la fórmula de un índice de precios habíamos dicho que es IP, que simboliza índice de precio, donde en el supraíndice, es decir, en la parte de arriba de IP, ponemos el año que queremos analizar, es decir, si nosotros queremos ver el índice de precio para el año 2016, en el supraíndice va a estar 2016 o 16, y en el subíndice está el año base, es decir, el año contra el cual yo realizo las comparaciones. ¿A qué es igual el índice de precio? El índice de precio habíamos dicho que es igual a los precios en el año que yo analizo, es decir, precio año 1, por las cantidades del año base. Todo esto va a estar dividido por precio y cantidades del año base. Y habíamos dicho que nosotros, por conveniencia, suponemos que el año base va a estar simbolizado con un valor de 100. Toda esta forma la multiplicamos por 100 y ahí nos va a dar el índice de precio para el año que nosotros queremos analizar. También habíamos dicho que el año base que nosotros elegimos es totalmente arbitrario, lo elegimos nosotros o viene ya del enunciado, pero toma el valor 100 por supuesto nuestro. Es decir, si van al libro de Samuelson van a ver que en unos ejercicios toma que el índice de precio para el año base es 1. Nosotros suponemos, la mayoría de la gente supone que el año base toma el valor 100. Ok, entonces, también habíamos dicho que con un índice de precios, por ejemplo, si nosotros tenemos un índice de precios al consumidor, calculando las variaciones porcentuales, nosotros podemos llegar a calcular la inflación. O preguntas similares que había en el trabajo práctico es calcular inflación o tasa de crecimiento del índice. ¿Cómo calculamos esto? Con una de las fórmulas que estaba al principio en la presentación, es decir, ¿cómo se calcula la inflación o tasa de crecimiento? Con una variación porcentual. Que la variación porcentual es esta fórmula, que nos dice que x2 es el valor para el periodo que yo analizo, para el valor del periodo 2, es decir, si yo estoy analizando la variación porcentual entre 2016 y 2017, mi x2 va a ser 2017, es decir, el valor del índice de precios para el año 2017, menos el valor de x1, que es decir, este es el valor del índice de precios para el año 2016. Toda esta resta va a estar dividida por el valor del índice de precio del año 2016. Y a todo este resultado lo multiplicamos por 100. Entonces, cuando un ejercicio nos pide calcular la tasa de inflación o tasa de crecimiento del índice, nosotros lo que tenemos que hacer es resolver a través de la fórmula de una variación porcentual. Es la primera fórmula que está en el PDF de la presentación. Ahí, Ok. Lucas, perdón, están escribiendo en el chat que tienen una duda. ¿Lo ves vos Ok. el chat? Si no te la leo. No veo el chat. Yo tengo una duda. Dice Sixto, dice, yo tengo una duda ahí. En el primer ejercicio yo saqué el IPC de base 99 con esa fórmula y me dio igual que en la resolución. Ok, perfecto. O sea, si te digo igual, está bien. No entiendo la duda. ¿En qué ejercicio? En el primero de KTP. Puso, pero esa fórmula no es para la tasa de crecimiento. Ahí sí, si tienen el micrófono y lo pueden usar mejor, así puede ser más rápido el ida y vuelta, porque O por ahí si no querés, entendemos la duda.
O si querés después mandarme cómo lo hiciste, vos lo podés hacer de otra fórmula también. Si querés voy a la resolución. Dice que después te mandó un correo. Yo, traductora de... Ok, ¿lo hiciste, estoy mostrando, lo hiciste con esta fórmula? Sixto, no sé. Ah, ok, si lo hicieron con esta fórmula es lo mismo, o sea, el índice de precio para el año 90, o sea, acá lo que nosotros queremos ver es la tasa de crecimiento, la tasa de inflación para el año 95 y 96. Entonces, yo tomo como X2 el índice de precio para el año 96, es lo que está acá. ¿Por qué hay un -1 acá? Porque volvamos de vuelta a la fórmula. La fórmula lo que nos dice es... No se veía la fórmula anterior, disculpa, ¿eh? Ah, no, está bien que me digan. Se veía. Ah, claro, yo estoy compartiendo una sola. Esperen que comparto. Disculpen. Acá, si lo hicieron a través de esta fórmula de la resolución, está diciendo lo mismo que dice la fórmula que yo les muestro. Por ejemplo, miren. No sé si se ve muy chiquito. Va a calcular como X2 el índice de precio para el año 96. ¿Por qué hay un -1? Porque mi fórmula lo que me está diciendo es X2 menos X1, todo esto dividido X1. Si yo simplifico, esto me queda igual a que X2 dividido X1 menos X1 dividido X1. Y algo dividido por lo mismo da 1. Entonces me quedaría X2 dividido X1, todo esto menos 1. Es otra forma de expresarlo. O sea, a través de las dos fórmulas llegan a lo mismo. Este -1 simboliza el X1 dividido X1, que es el índice de precio para el año 95, dividido el índice de precio para el año 95, y después tenemos dividiendo al índice de precio del año 96, el índice de precio del año 95. Por las dos fórmulas van a llegar a lo mismo. La que está en la resolución es una fórmula más simplificada. Yo para mí, una fórmula más fácil o más intuitiva es usar toda la fórmula, no la simplifiquen. ¿Está bien ahí la duda o no era eso? Bueno, seguimos entonces. También teníamos como otro tema el cambio de base o un empalme de series, donde yo, por ejemplo, tenía un año como año base. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos el año 91 como el año base, y ahora yo quiero tener como nuevo año base el año 1995. Entonces, ¿cómo resolvíamos esto? Con un ejemplo práctico, nosotros vamos a tener el índice de precios al consumidor para el intervalo de tiempo 1991 a 1995, donde tengo los valores del índice de precios para todos estos años. Entonces, yo como cambiaba de base, una fórmula más simplificada de hacerlo es, en vez de dividir siempre... ¿Sí, alguien preguntó algo? Ok. En vez de dividir siempre por 100 como lo veníamos haciendo en los ejercicios, es dividir, por ejemplo, si yo quiero analizar el índice de precios al consumidor para el año 1992 con año 1995, yo tengo que dividir el año que yo analizo, 1992, el índice de precios para este año, con respecto al índice de precios para el año 95, que es mi nuevo año base. Pero yo no tengo los valores para estos índices cuando el año base es 95. Entonces yo voy a utilizar los valores para estos índices cuando el año base es el 91, que es información que yo ya tengo. Entonces, para realizar esto, yo divido el valor del índice de precios para el año 1992, que es el que yo estoy analizando, con respecto al valor del índice de precios al consumidor para el año 1995, que es el que yo quiero que sea mi nuevo año base. Todo esto con la información del índice de precio del consumidor con año base 1991. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a cómo cambiar año base?
Por ejemplo, si quiero calcular el año base del 93, digo, el índice de precio al consumidor de base 95, pero cuando es 93, o al revés, no sé cómo lo estoy diciendo, me confundí. Está bien, o sea, vos querés tener el valor de Ese valor, para el exactamente. año 2023 con año base. Ok, lo que vos vas a tener que hacer es dividir el valor del índice de precios al consumidor del año 1993 con respecto al valor del índice de precios al consumidor del año 1995. ¿Qué es lo que pasa? Que vos no tenés esta información. ¿De dónde vas a agarrar la información de los valores del índice de precio? Del índice de precio al consumidor con base 91, es decir, vas a dividir 122,59 dividido 145,72. Y este va a ser tu índice de precios al consumidor para el año 1993 con año base 95. ¿Se entendió? Sí, Perfecto. Ok, si alguien tiene alguna duda, escriban en el chat o hable y luego. Ok, pasamos a... Este preguntaron mucho porque la fórmula que estaba en el PDF era, la verdad que era poco intuitiva. Yo les pasé ahí un Word con una fórmula muchísimo más intuitiva de cómo resolver este tipo de ejercicios, es decir, qué tipo de ejercicios son. Cuando nosotros nos dan una tabla con índice de precios bueno, en este caso IPP, índice de precio al productor, creo que sería, información faltante para uno de los años. Es decir, ¿cómo nosotros vamos a resolver este tipo de ejercicios? Por ejemplo, si nosotros queremos calcular el índice de precios para el año 99, con año base en el 95, es decir, nosotros queremos calcular este valor que está en rojo porque, o sea, ya está porque es el cuadro de la resolución, pero supongamos que no hay nada acá. Entonces, a nosotros nos falta información. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si yo quiero calcular para el año 1999 con el año base 1995, yo voy a agarrar los valores que tengo de estos índices de precio, pero cuando el año base es diferente al que yo ya tengo. Es decir, si yo tengo el valor del índice de precio cuando el año base es 93 y además tengo el valor del índice de precio para el 1995, cuando el año base es 93, yo voy a usar esta información para encontrar el valor que me está faltando. Es decir, entonces lo que vamos a hacer es, si yo quiero analizar, como ya habíamos dicho, el supraíndice es el año que yo quiero ver, el subíndice es el año base, voy a tomar los valores que yo ya tenga en el enunciado, es decir, voy a tomar el valor del índice de precios para el año 1999, pero con año base 93, porque es un valor que yo ya tengo, y el valor, todo esto va a estar dividido por el valor del índice de precios en el año 95, pero con año base en el 93, que es información que yo ya tengo. Y después nos queda simplemente hacer la división y multiplicarlo por 100. Entonces, dividimos y multiplicamos por 100, nos da que el índice de precios para el año 99 con base 95 es 94,47. Y así se encuentran valores que nos faltan. ¿Qué nos... una Em, pregunta. Si vos haces, o sea, ponele, querés sacar el año base 95, ¿te guías por el año base 93 al hacer la fórmula? o sea, yo puedo llegar a este mismo resultado sacando los valores del año base 97. Es indiferente. Pero ¿por qué no lo hice? Porque son valores que yo no tenía cuando resolvía. Por eso están en rojo. Los que están en rojo son los que resolvimos en la resolución. Como yo quería analizar el año 99 con base en el 95, yo saco la información del año base 93 porque es información que yo ya tengo. Es decir, si yo tenía esta información para el año base 97, iba a ser lo mismo, calcularlo con cualquier año. Ah, Bien. está bien, está bien. Lucas, Sí. justo acá era mi duda. Y no te contesté en la anterior pregunta porque me cortó el wifi. Pero me quedó claro igual, gracias. Em,
Y con este tema, yo tenía una duda, porque yo calculé lo del índice de precio del productor de con base 95, comencé con eso, o sea, importa el orden. O sea, digo, tipo que si me pone un cuadro para completar, no importa que yo comience con el que se me haga más sencillo comenzar o tengo que comenzar sí o sí con el de base 93. ¿Eso influye en algo o no? Vos decís, suponete que los números en rojo no estén, que vos querés calcular primero el año 99 con base 95. ¿Eso me está Sí, diciendo? sí, No, sí, algo así. No, no creo que no influye pasa nada. nada, no pasa nada, ¿verdad? Sí, porque Eh, yo, por ejemplo, comencé sin ver la resolución, comencé el 95, el índice con base 95, me dio todo perfecto. Después creo que pasé el 97, porque creo que se me hacía más sencillo por los datos que ya tenía. Y justo cuando pasé el 93 se me complicó, que de hecho te mandé por mail y me dijiste que probara con otra fórmula, porque probé con la que está ahí en pantalla y no me dio otro resultado. Y después probé con la que me dijiste y sí me dio que era tipo eh, multiplicar los dos índices arriba y después dividirlos. O algo así era, me parece, no sé cómo explicarlo. claro, mi recomendación es que usen esta fórmula. Es la fórmula que yo les mandé al grupo de WhatsApp en un archivo de Word, que es muchísimo más intuitiva que la fórmula que está en la resolución del trabajo práctico. Si quieren usar la otra fórmula, van a llegar al mismo resultado. Yo le paso esta fórmula porque a Bien, mi gusto es bien. mucho más fácil. Otra pregunta. Entonces, a mí me daría mal, es porque, o sea, no tiene nada que ver con la fórmula de que una se usa en distintos casos, otras en otra, no tiene nada que ver, ¿no? No, Ok, no, entonces debería quiere llegar al decir mismo que la apliqué resultado. mal, ¿no? Puede ser. Sí, si querés mandar una Ok, foto por mail y lo dale, miramos. dale, gracias. Pero aplicando esta fórmula, no vas a tener ningún problema. Sí, sí, porque yo apliqué esa, pero sí, debe ser que la apliqué mal y por eso me dio otro resultado. Entonces, nada, yo pensé que era de repente que, o sea, que esta fórmula se usaba en algunos casos, después tenía que variar con la otra, y entonces me recontra confundió eso. Entonces, no, bueno, listo, No, no, perfecto. gracias. Esta sirve para todos los casos. Ok. ¿Qué no se puede hacer con esta fórmula? Por ejemplo, si yo quiero analizar para el año 99 con base en el 95, es decir, quiero obtener este número, yo no puedo yo no puedo calcularlo a través de este valor con respecto a un valor de otro año base. Es decir, yo no puedo mezclar información de diferentes años base. Ahí sí me va a dar mal el ejercicio. Ah, Es decir, eso te iba a preguntar. Tipo, ponerle que yo tengo que conseguir un índice de precios de la columna del 97, ¿no? Ponerle, no sé, del 97 con 1999, el último. sí. Te iba a preguntar de que si iba a poder conseguir ese índice de precios con base 95, o sea, si yo considero el 94 con 47, ¿entendés? Si me iba a dar lo mismo. En vez de tomar, en vez de agarrar el 98 con 93. Vos, No sé si no sé si entendí bien. Vos querés analizar para el año 1999 con base en el 97, ¿no? claro. Y si yo agarro el índice de precios, el de base 95, que dice 94 con 47, ¿me va a dar lo mismo que con base 93? Sí. Entonces ahí sí puedo mezclar información, o sea, No, eh, no, o sea, porque vos no estás mezclando información. Si vos haces 94,47 dividido 101,85, lo multiplicás por 100, te va a dar 92,75. Si vos haces 98,93 dividido 101,85 por 100, no te va a dar lo mismo. Esa es lo mal. Eso es lo que está mal. O sea, mezclar información dentro del mismo cálculo. Si vos me decís, yo a través del año base 95 puedo llegar al resultado y a través del año base 93 puedo llegar al resultado, sí es cierto, pero no estás mezclando información ahí. Es decir, porque estás dividiendo el 98,93 dividido 106,66, que serían dos valores para el mismo año base. Es decir, Profe, una pregunta. Sí. sí. Cuando sacaste el del 98, yo hice, o sea, el año, o sea, el de al lado, el del base 95, dividido 93 por 100.
Ahí sí estoy mezclando información o no. A ver, ¿lo podés repetir? Sí, o sea, el del 98 base 93. Yo hice 98,43 por, por 104,72. Y eso lo multipliqué por 100. Ahí estoy mezclando información. Sí. ¿Y O cómo sea, se tiene que calcular? a través de la fórmula que está en el PDF, sí se mezcla información. A través de esta fórmula que nosotros realizamos, no se puede mezclar información. Puede que algunas veces te dé bien. La idea es hacerlo con los mismos años. Ok, pero ¿cómo sería, tipo, si o sea, llego a ese resultado, al del 1998 con base 93, ¿cómo sería el cálculo? Lo que está escrito. 1998 con base 93, es decir, tenés que dividir. Claro, mira, es un caso particular, porque ¿qué es lo que nos pasa? Que nosotros no tenemos el valor del índice para el año 1993. Eso es lo que pasa. Entonces, acá está escrito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que al no haber ningún valor para el índice del año 93, hay que crearlo nosotros. Entonces, sabemos que el valor del índice para el año 93, cuando la base es 93, es 100. Porque siempre suponemos eso, es decir, que el año base tiene un valor del índice igual a 100. Entonces, yo quiero obtener el valor del índice del año 93 con base en el 95, por ejemplo, o en el 97 podría ser. Entonces, yo tengo que dividir el valor del índice del 93 con año base en el 93 por el valor del índice del 95 con año base en el 95. ¿Y a qué voy a llegar con esto? Voy a llegar a un índice para el año 93 con base en el 95. Esto me va a quedar 95 igual 95,49, que es el valor del índice para el año 1993 con base en el 95, que es información que nosotros no tenemos. Y es información necesaria para calcular este número, que es el valor del índice para el año 98 con base en el año 93. Una vez que nosotros calculamos el valor del índice para el año 93 con base 95, ahí sí podemos calcular este valor del índice como lo veníamos haciendo. Es decir, vas a dividir el valor del índice del año 98 con base en el 95 con respecto al valor del índice del 93 con base en el 95, que es un resultado que nosotros armamos anteriormente. Y vas a llegar al resultado que es 103,07. Es más difícil porque vos tenés que crear dos valores índices y para crearlo siempre tenés que tener en mente que el valor del índice para cuando este es del año base es igual a 100, por supuesto nuestro. Lucas, te hago una consulta. Sí. En el índice de precios, en la inflación también el año base es 100, ¿no? Sí. Sí, perfecto. Lucas, te hago una pregunta, porque yo eso lo resolví, hice año 98 sobre año base 95, sobre año 93 sobre año base 95. Y el año base el 93 lo tomé como 100, y el 95 lo tomé como 104. Lo tomé como como lo que sería en el año 90. Se te para, apagó creo el que micrófono. sí. Y me dio 103. Creo que me quedé en 104. Yo lo no que sé, hice por favor. en ese procedimiento, en el de sacar el de 1998, en año base 93, yo lo que hice fue hacer 98 sobre 95, eso sobre 93 sobre 95, y lo multipliqué por 100. El 93 le puse como año base 100, y el 95 tomé el valor del año 1995, no le puse el 90 y pico como vos tenías, y me dio 103,07.
O sea, la fórmula hice lo mismo, pero en el año 19, o sea, el año base 95, en la parte de abajo, le puse 104,72. Claro. No puse 90 y pico como habías puesto vos. Dale, si querés mandame un email con la foto. Dale. Y bueno, si ya está el mismo resultado, debe estar Sí, me bien. dio Si igual querés el mandame un email, resultado. sí, entonces está bien. Mandame un mail y veo la Dale, forma. dale. Ok, bueno, y como último tema, nosotros habíamos dado PBI real y deflactor del PBI. Habíamos dicho que la fórmula del PBI real tiene la misma lógica. En el supraíndice vamos a tener el año que nosotros analizamos. En el subíndice está el año base, el año contra el cual nosotros vamos a realizar las comparaciones. Y el PBI real es, la fórmula del PBI real es igual a el PBI nominal dividido el índice de precios, siguiendo la misma lógica, donde año es el año analizado y año base es el año contra el que realizo las comparaciones. ¿Qué cosa tener cuidado cuando nosotros resolvemos este tipo de ejercicios? Bueno, primero es que yo en la presentación puse esta fórmula, pero sin multiplicarla por 100. Multiplíquenla por 100 porque si no le va a dar mal. O sea, le va a quedar un número muy chiquito. Tengan cuidado con eso. Y bueno, y aprenderse bien la fórmula, porque van a ver que hay ejercicios donde nosotros tenemos que calcular el PBI real, es decir, el PBI real es una incógnita, o hay a veces donde el PBI real lo sabemos, pero lo que nos pide el ejercicio es calcular el índice de precios, por ejemplo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es similar a la misma lógica que hacíamos con las fórmulas de costo medio antes, que es pasar hacia el otro lado el índice de precios, como está el PBI real multiplicando, pasa hacia el otro lado dividiendo, y es ir jugando con la fórmula para obtener los valores de la incógnita que me da el enunciado. Que también hay que tener en cuenta, es decir, si yo quiero calcular el PBI real para un año base como el 95, lo tengo que hacer con un índice de precios con el año base en el mismo año base, es decir, y el índice de precio con año base en el 95. No tengo que mezclar años bases. Lucas, Sí. una pregunta, ¿qué significaba las siglas de IP? ¿Ese índice de precios qué era? No me recuerdo. Implícitos. Implícitos. Bien, gracias. Que habíamos visto que era un índice mucho más general que el índice de precio al consumidor, que solamente agarra una canasta. ¿Me podrías mostrar un ejemplo de, viste en el cuadrito que vimos antes? O sea, ¿qué sería no mezclar datos? ¿Entendés? Porque quiero saber qué es lo que no debería de hacer. Es decir, o sea, si yo quiero calcular el índice de precios para el año 96 con base en el 93, vamos a poner otro ejemplo. Yo quiero calcular el índice de precios para el año 97 con base en el 95, yo no puedo agarrar el índice de precios para el año 97 con base en el 93, dividirlo por el índice de precios del 95 con base en el 97. Es decir, estás agarrando información de dos columnas diferentes. Ah, listo. A ver. Hola, buenas Lucas. Una consulta. Sí. El índice de precio base 93, ¿cómo lo sacás? Me quedé ahí. Me quedé re perdido en esa parte. O sea, Ok. el índice de precio base 93 es 100 dividido 104,72 por 100 y eso te da el año 1996 o cómo es. Claro, es decir, nosotros habíamos dicho, nosotros vamos a querer sacar el índice de precios para el año 98 con base en el 93, y nosotros habíamos dicho que íbamos a agarrar la información del índice de precios con base en el 95. Pero, ¿cuál era el problema acá? Es que me falta el valor del índice de precios para el año 95 con base en el 93. Yo la única fórmula, lo único que sé del índice de precios para el año 93 es el valor que toma cuando el año base es el mismo 93, que por supuesto nosotros sabemos que es 100. Entonces, nosotros lo que hacíamos es, para calcular el índice de precio del 93 con base en el 95, dividís el índice de precio del 93 con base en el 93
con respecto al índice del 95 con base en el 93 también, que son información que vos ya tenés. Y ahí creas el índice de precios del año 93 con base en el 95. Es como lo veníamos haciendo, nada más que suponemos que el valor del índice de precio para el año 93 con base en el 93 es 100. ¿Se entiende? Si no, después yo les paso esta filmina y vayan mirándolo y vayan probando. ¿Quieren estas filminas? ¿Quieren que se las pase? Sí, por favor. Dale, por favor. perfecto. Sí, sí. Sí. Dale, Lucas. Dale. Cualquier duda manden al mail y le respondo. Igual, por mi parte, Dale. Lucas, creo que la parte que era como medio confusa era esa, la que preguntaron todos, la de la columna de IP 93, o el índice de precio 93. A mí también se me complicó, de hecho, esa partecita ahí porque no entendía bien cómo aplicar la fórmula. Claro, está perfecto. Sí, vayan mirándolo, vayan mirando el Word que le pasé también, que está explicado. Sí. Una pregunta, en el 3, o sea, sí, en el 3. Cuando vos tenés que sacar el PBI, ponele del 98, ¿sí? El PBI, ¿cómo, o sea, en qué te basas? ¿En el PBI nominal y en el PBI del precio 95? ¿O cómo lo haces? No, claro. Supongo que me estás hablando de esto. Ah, no estoy compartiéndolo. ¿Me estás hablando de esta columna? Sí, de eso, sí. Perfecto, es decir, bueno, más o menos lo que le había dicho a lo último, que para calcular el PBI real con base en el 98, yo necesito agarrar el índice de precios implícito con base en el 98 también. Es decir, y aplico la fórmula. El PBI nominal es nominal, es decir, no va a tener ningún año base. Divido el PBI nominal con respecto al índice de precios con base en el 98, porque yo calculo el PBI real con base en el 98. O sea, cuando estamos hablando del PBI solo, también aplica la fórmula del PBI real. No entendí la pregunta, o sea, ¿cómo cuando hablas del Claro, PBI? o sea, ponele, vos estás diciendo que el PBI real del 98 o precio 98. O sea, yo para esa columna tengo que usar la fórmula del PBI real. O sea, la que acabas de mostrar. Sí, porque el PBI nominal no tiene año base. Es nominal. Ok. Perfecto. No sé si alguien tiene alguna pregunta o si Caro querés seguir con el TP12. Lucas, Sí. consulta, ¿el Word lo subís en el AU? El Word se lo pasé al grupo. En el grupo está. En el grupo de Bueno, WhatsApp. Se lo pasé ayer o antes de ayer, creo. Ahí les paso el Ah, PowerPoint. listo, gracias. ¿Dónde están las dale. fotos? En el grupo, lo pasás al grupo también. Sí, Dale. perfecto. Bueno, vieron, Lucas fue bueno e hizo lo que decíamos el otro día, les hizo un resumen con todo, así que se puso la 10. Bueno, vamos a seguir. Genial, había muchas dudas sobre este trabajo, así que qué bueno que pudieron sacárselas. Vamos a seguir. Yo voy a hacer como un repasito un poco rápido por el tema del tiempo, pero ustedes me van frenando. Me dicen, no, acá no entiendo, y ahí frenamos y sacamos las dudas, ¿sí? Del TP12, que era cuentas nacionales, ¿qué habíamos visto? Bueno, ¿qué era el PBI? ¿Sí? Habíamos visto la definición de PBI, esperen que está entrando gente. Vimos la definición de PBI, alguno tiene duda con respecto a algún concepto de eso, me frena. Las diferencias entre el Producto Bruto Interno y el Producto Bruto Nacional, ¿sí? ¿Se acuerdan? Esa diferencia entre una variable bruta y neta, o si estaba a precio de factores o a precio de mercado. Claro, Sí. disculpa, ¿me puedes explicar esa diferencia? Porque no entendía bien eso. O sea, La del entiendo la producto. diferencia en general entre PBI y PBN, Sí. pero eso de bruta y neta, no sé por qué no lo entiendo. La diferencia entre bruta y neta es que la neta le sacamos las amortizaciones. Esa es la diferencia, ¿sí?
unidad variable bruta es así como viene, el número en todo. En cambio neta, siempre cuando hablamos de neta es que le sacamos algo, ¿no? Puede ser neta de subsidios, por ejemplo, o de impuestos, o vos le sacás algo a esa variable. Por ejemplo, vos decís, bueno, el PBI es una variable bruta, ¿sí? Si vos decís que eres una variable neta, en ese caso le vas a sacar las amortizaciones, le restás algo. Siempre cuando decimos neto es que algo le sacamos a la variable bruta, ¿sí? En este caso nosotros le sacaríamos las amortizaciones para hablar de una variable neta. ¿Sería un ejemplo, un ejemplo para la Gracias. gente que trabaja el sueldo? El bruto es el total Claro. y el neto es los aportes, la obra social y demás. ¿Está bien así? Exactamente, exactamente. Vos tenés el sueldo bruto, pero en realidad lo que cobrás de bolsillo es un neto, un sueldo neto de los aportes, la obra social, ¿sí? Etcétera, y todo lo que se le saca. Ah, perfecto, ahora sí me quedó más claro, gracias. No, de nada. Bien, gracias por el aporte, Leila. Bueno, y vimos lo importante acá, sobre todo esta clase, eran los métodos de cálculo del PBI, que teníamos 3 métodos de cálculo. Teníamos el método del valor agregado, que habíamos visto que cada sector va a aportar un valor, ¿sí? al producto. Entonces, una forma de calcular el PBI es, bueno, calcular, bueno, cuánto aporta cada sector, lo sumamos y eso me va a dar cuánto es el Producto Bruto Interno, ¿sí? Habíamos dicho que, por ejemplo, produciendo muebles, ¿no? Teníamos una materia prima, alguien que iba y talaba los árboles, llevaba esos troncos al aserradero, el aserradero los transformaba en madera, todos iban agregando valor, ¿sí? Habíamos visto un ejemplo muy simplificado, donde había una materia prima, en este caso el árbol, digamos, o puede ser por ahí también fácil el ejemplo del pan, ¿sí? Que vos decís, bueno, tenés el trigo después se transforma en harina, después la harina se va a transformar en pan, ¿sí? Entonces ahí vas a tener 3 claros sectores productivos donde cada uno de ellos va a ir agregando valor. El valor que va agregando cada uno lo sumamos y ahí calculamos el PBI. Lo que también vamos a tener, y que ustedes tuvieron el trabajo práctico y fue un ejercicio que hicimos, es que lo que pasa en la realidad no es que el sector primario produce de cero y le vende todo eso al sector 2 y el sector 2 consume solo del sector 1 y se lo vende todo al sector 3, sino que es más dinámico eso, que el sector 1 también le compra maquinaria, por ejemplo, al sector 3, va a comprar bienes intermedios, ¿sí? ¿Se acuerdan todo eso? Lo mismo el sector 2, digamos, todos los sectores se compran y se venden entre sí. No es que el sector 1 también se compra a sí mismo, por ejemplo, las semillas, ¿sí? Entonces, entre los 3 sectores se van a ir comprando y vendiendo entre sí, pero cada sector va a agregar un valor. ¿Cómo hacemos para calcular ese valor agregado? Bueno, voy a ver cuál es justamente el valor bruto de producción, o sea, todo lo que produjo ese sector, y a eso le voy a restar los bienes intermedios que fue comprando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo cuento también los bienes intermedios, si el sector 1 produjo, ¿no? Por ejemplo acá, el sector 2, el aserradero, su valor bruto de producción, ¿sí? Lo que produjo en total fue 500, que es lo que vendió. Ahora, si yo cuento como que cuento 100 que produjo el sector 1, más 500, más 3.000, me va a dar 3.600, y eso no es todo lo que produjo la economía, porque ahí estoy repitiendo, ¿sí? ¿Qué estoy repitiendo? Y que estos 100 que están acá adentro, que es un bien intermedio, ya los conté acá, ¿sí? Porque los produjo el sector 1, la materia prima. Entonces, por eso es que los resto. El valor bruto de producción del aserradero es 500, pero a eso le tengo que restar 100, que es de bienes intermedios. ¿Por qué se los resto? Porque ya los conté acá. Si yo los sumo estaría repitiendo, ¿sí? Y me estaría dando mal el cálculo del PBI. Entonces, lo que tengo que sumar no son los valores brutos de producción, sino tengo que sumar los valores agregados, ¿sí? De cada sector de la economía. ¿Cómo saco el valor agregado? Bueno, como dijimos, al valor bruto de producción le resto
los bienes intermedios. Perdonen que voy así tan rápido, es que quiero que lleguemos a ver todo. Me frenan si no entienden algo. Yo voy rápido además porque esto ya lo vimos, digamos. Acá, bueno, es el ejercicio que hicimos. Otra forma de contabilizar el PBI es sumar los ingresos. En vez de el método de valor agregado, o sea, ¿cuál es la diferencia? Nosotros estamos usando distintos métodos para calcular lo mismo. O sea, en este ejemplo justo que yo di acá puse otros valores, otros números. Pero si yo acá, en vez de calcular cuánto se produjo, calculo cuánto se le pagó a los trabajadores, cuánto se le pagó al capital, cuánto se le pagó a la renta, me debería dar exactamente lo mismo. ¿Sí? O sea, el método de ingreso... Claro. Sí. Una pregunta. Yo justo ayer estaba viendo el video del profe y explicaba, viste, esto que vos estás diciendo, lo de método de ingresos o el valor agregado y el otro. Pero él daba el ejemplo de que era una economía cerrada y simple. Entonces yo me pregunto, si no es simple y no es cerrada, ¿también se va a poder calcular por estos métodos? Sí, porque lo único en que, este por caso, ejemplo, ¿se acuerdan en el método perdón. del gasto? Esperen. O sea, el método que podemos diferenciar bien, por ejemplo, en el método del gasto, que sería el tercer método que usamos, que es, si después ya lo vimos en modelo keynesiano y todo, esta es la fórmula que más usamos, solamente que ponemos I igual C más I, pi, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa acá? En una economía cerrada y simple, esto no estaría, ¿sí? Porque no habría ni exportaciones ni importaciones. Entonces, en una economía cerrada simplemente calcularías el PBI como el consumo más la inversión, ¿sí? Pero Claro. en el caso de una economía abierta, calcularías el PBI sumándole las exportaciones y restándole las importaciones. ¿Por qué le sumo y le resto esto? Pensemos. Nosotros tenemos el PBI, dijimos que era todos los bienes y servicios finales que producía una economía, ¿sí? En este caso lo estamos calculando por el método del gasto, es decir, todo lo que gasta este país, a través del consumo y de la inversión. Pero si yo quiero saber todo lo que produce, las exportaciones es algo que produce el país, pero no lo consume, porque es algo que consumen afuera. Entonces lo tengo que sumar también, porque si no, lo estaría contabilizando mal, ¿se entiende? Si yo quiero saber todo lo que produce un país y cuento todo lo que consume, en una economía, y lo que invierte, en una economía simple y cerrada estaría bien, pero si tenemos en cuenta que es una economía abierta, digo, bueno, ese país también produjo algo, solamente que no lo consumí yo, lo consumió alguien afuera, entonces lo sumo. Y también voy a restar las importaciones, porque de esto dentro de este consumo, digamos, tengo consumo de bienes locales y consumo de bienes importados. Entonces, si yo quiero saber lo que produje yo como país, no tiene sentido contar las importaciones, ¿sí? Porque sí, es verdad, las consumí, pero no las produje yo, ¿sí? Entonces se restan las importaciones. Claro, Sí. consulta, ¿el gasto, el gobierno no va también? Sí. ¿Más gobierno? Ah, Sí. Acá yo la hice también simple, pero sí, iría también el gasto al gobierno. Sí. perfecto. Bien. Bueno, acá yo esto ya se lo debe. Este ejercicio, lo que habíamos hecho, ¿se acuerdan? Que habíamos visto este cuadro, este cuadro es importante que lo practiquen ustedes, háganlo solos y todo. Digan, bueno, a ver, lo primero que hicimos fue traducir todo esto en el cuadro. ¿Cómo hicimos? Dijimos, bueno, el sector 1 vende al sector 2. La forma de hacerlo fue que en las filas pusimos lo que vendía, o sea, lo que vende el sector 1 a sí mismo, lo que vende al sector 2 y lo que vende al sector 3. Y en las columnas me va a quedar entonces lo que compra cada sector, ¿sí? El sector 1 va a comprar esto, esto y esto. El sector 2 va a comprar esto, esto y esto. ¿Para Y qué me eso va a todo servir se eso? suma.
O sea, cuando dice total de la economía, ¿lo sumás? Sí, si querés puedes decir, bueno, acá no hace falta poner cosas, ¿sí? Si quieren ustedes lo pueden llenar, les puede simplificar el cálculo. Lo que es importante que llenen es esto, o sea, en este cuadro, perdón, en este cuadro ustedes lo que tienen que llenar es esto, los valores agregados de cada sector, y este que es el más importante va a ser los valores agregados de toda la economía, o sea, el PBI, porque estaríamos calculando el PBI con el método del valor agregado, ¿sí? Si yo sumo Está bien. todo... Sí. Sí, está bien, ya entendí. Entonces, acá rápidamente hacemos cómo sería. Si yo quiero sumar hacer el valor agregado de el sector 1, voy a hacer, vamos a hacer el ejemplo, ¿no? Ahí está acá abajo, pero el valor agregado del sector 1 va a ser el valor bruto de producción, y a eso le resto esta compra y esta compra. Acá no está el número porque lo tienen que resolver, ¿no? Pero estos son todas las compras intermedias, ¿sí?, que hizo el sector 1, se las resto al valor bruto de producción y obtengo el valor agregado. Hago eso con todos los sectores y cuando lo sumo voy a obtener mi PBI. Que si lo hice bien, me tiene que dar igual, ¿sí?, a las... Nosotros que dijimos como definición del PBI. En el método del valor agregado sigue la suma de todos los valores agregados, pero la definición primera que habíamos visto era que el PBI era la suma de todos los bienes finales, bienes y servicios finales producidos por una economía. ¿Se acuerdan? Entonces, si yo sumo todos los bienes finales, me debería dar lo mismo que la suma de los valores agregados. ¿Está bien? Ahí yo no entiendo por qué el resultado del valor agregado es igual al PBI, porque no se supone que el valor agregado es como que te muestra, o sea, lo que es como que le quita un monto que en realidad no sé cómo decirlo. Por ejemplo, te da 120, ¿no? Le sacas el valor agregado, te da, no sé, 90. Esa diferencia es, o sea, no una producción de eso. Por eso no entiendo por qué sería igual al PBI. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos, como uno de los métodos, nosotros dijimos, bueno, el PBI, la definición la vimos, y dijimos, tenemos 3 métodos de calcularlo. Uno de los métodos es el método del valor agregado, que ¿cómo calculo el PBI? Sumo los valores agregados de todos los sectores de la economía. Lo que yo dije de sacarle es que al valor bruto de producción, ¿sí? Vos me decís, sector 1, ¿cuánto produjo? O sea, ¿cuánto produjo el sector 1? Significa el total de todo lo que vendió. Lo que vendió a sí mismo, lo que vendió a otro sector, lo que vendió y fue directo a la góndola, lo que vendió al sector 2. Todo lo que vendió fue 120. Vendió 120. Ahora, no es que agregó valor por 120. Ese es el valor bruto. Para saber cuánto valor agregó el sector 1, a ese 120 le voy a tener que sacar las compras intermedias. Y eso lo obtengo, no me acuerdo bien cuánto da acá, porque no lo hice ahora. No sé si... da 67. 67 es el valor agregado, ¿sí?, del sector 1. Yo tengo el valor agregado del sector 1, hago lo mismo con el 2 y con el 3, y esa suma de valores agregados, por la definición que vimos con el método de valor agregado, es el PBI, ¿sí? Claro. Ok, gracias. De nada. Una Bien. consulta. Sí. El valor agregado, viste que sumas todo y te da un resultado, por ejemplo, 400, y con el final tienen que ser iguales. 400 y 400. Exactamente. Un O sea, los ejemplo. valores que tienen que ser iguales son el que te da acá y el que te da acá. ¿Por qué? Listo. Porque acá Buenísimo, sumamos todos los entonces. valores agregados, y es el PBI, y acá dijimos que la suma de todos los bienes finales producidos por una economía también era el PBI. Por lo tanto, por distintos métodos me debería dar lo mismo, ¿sí? Listo, Puede profe, que gracias. también haya algún ejercicio donde aparte de esto les digan, bueno, y la remuneración a los factores son tal. Y si está bien hecho, les debería dar lo mismo, ¿sí? Porque son 2 métodos, es valor bruto de producción. Bien. Perdonen que voy tan rapidito que quiero llegar a ver todo. Bueno, esto... Bien.
Bueno, este TP ya estaría, ¿sí? Vamos a ver, quiero que hagamos, me parece importante, paso también por el de agregados monetarios. No, voy a hacer primero el TP de... Esperen que tengo que dejar de compartir. Así comparto... Espérenme un cachito, ¿eh? No sé dónde lo metí. Acá. Bueno. Vamos a hacer también... ¿Qué pasó? Nosotros vimos en... No sé si está sumando gente todavía. Bueno. Nosotros vimos en otras clases el modelo keynesiano simple, ¿sí? No vimos ni con gobierno ni con economía abierta. Les paso primero, por las dudas que no lleguemos, a decir cuáles son esas diferencias para que ustedes lo puedan resolver. Bueno, algo que les va a aparecer en los ejercicios de cuando agregamos al gobierno, ¿sí? Va a ser esto que se llama ingreso disponible, que seguramente lo vieron en teoría. ¿Qué es el ingreso disponible? Es como bien clarito dice su nombre, el ingreso que yo tengo disponible para utilizar. O sea, no voy a medir el ingreso así como viene, sino que le voy a restar los impuestos. Porque si yo tengo de ingreso 100, pero tengo que pagar 20 de impuestos, mi ingreso disponible para utilizar, en consumo, en ahorro, o en lo que yo lo quiero utilizar, pero lo que tengo disponible, van a ser 80. Esos 100 menos los 20 de impuestos. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, cuando calcule, la diferencia ahora va a ser que yo voy a hacer... Imaginémonos, nosotros tenemos, nos dice determinar el ingreso de equilibrio. ¿Nosotros qué hacíamos siempre? Decíamos, bueno, I es igual a C más I, ¿o no? Bueno, ahora voy a tener C más I, y como bien decíamos hoy, voy a tener los gastos del gobierno. Los voy a agregar, ¿sí? Porque como hoy bien mencionaba Eduardo creo que fue el que dijo, consultó, ¿no estarían también los gastos del gobierno? Sí, están los gastos del gobierno, los vamos a agregar. Entonces, vamos a tener en cuenta en los gastos del gobierno cuando calculemos el PBI, y además, a la hora de reemplazar, voy a tener I es igual a, y ahora voy a reemplazar por C, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros lo que hacíamos era meter la fórmula de consumo adentro de la fórmula de PBI? ¿Se acuerdan eso? Y nosotros poníamos acá C más 0,8, y ¿se acuerdan que hacemos eso? Sí. Sí, O sí, estoy sí. yendo muy rápido, avísenme. No, O sea, sí, lo que sí, sí. hacíamos normalmente con una cuenta normal, agarrábamos y decíamos, esperen que pongo la pizarra, porque por ahí arranco así muy rápido. Nosotros sí teníamos, por ejemplo, teníamos que el consumo era 100 más 0,2 I, en una economía simple, ¿no? Y nos decía que I era igual a 10. ¿Qué hacíamos? Decíamos que I era igual a 100 más 0,2 I más 10, ¿se acuerdan? Porque I era igual al consumo más la inversión. ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí. Sí, sí. Perfecto. Lo que Sí, hacemos sí. ahora en una economía, cuando le agregamos el gobierno, es primero tener en cuenta que este I no va a ser un I normal, como lo veníamos viendo, sino que va a ser el ingreso disponible. ¿Por qué? Porque este I va a ser el ingreso menos los impuestos. ¿Sí? Eso por un lado. Y además que vamos a tener que sumarle los gastos del gobierno, pongámosle que son 20. ¿Sí? Esa va a ser la diferencia entre una economía simple y una economía cuando le agregamos el gobierno. Entonces, en este caso, ¿cómo haríamos? Haríamos que I es igual a el consumo más la inversión más los gastos del gobierno, y reemplazando me quedaría I es igual a 50, eso es un 50, más 0,8 por el ingreso disponible, que ¿cuánto es el ingreso disponible? I menos T, ¿sí? Más la inversión más los gastos del gobierno. Y ahí voy a reemplazar y voy a... perdón, acá en T podría poner directamente... no, pará, vamos a hacerlo en la próxima. Menos T. Acá sigo reemplazando y tengo que
50 más 0,8 por I menos 30, pues ya lo puedo reemplazar porque lo tengo acá el valor, más la inversión que es 70, más el gasto que es 30, ¿sí? ¿Cuál es la única particularidad que van a tener acá? Y que ahora cuando este 0,8 lo voy a tener que distribuir, ¿sí? Multiplico por I y lo multiplico por 30, o sea, acá me va a quedar I es igual a 50 más 0,8 I menos, acuérdense porque tengo el menos ahí, y menos, la cuenta, esperen que la hago, bueno, la tengo hecha, 0,8 por 30, ¿no? 24. ¿Sí? Más 70 más 30. Y acá simplemente lo que hago es, sumo por un lado todos los números que no tienen I, y como hacíamos siempre, voy a pasar para el otro lado restando el menos 0,8i, ¿sí? Hasta ahí son los únicos cambios. ¿Por qué dio 24? ¿De dónde salió el 4? El 24 salió de que es 0,8 por 30, ¿sí? Este 0,8 yo lo voy a distribuir por I y por 30, ¿sí? Y ¿de dónde salió el 4? No sé qué 4 me está diciendo, no veo ninguno, pero bueno, decime cualquier cosa. El 6. Tampoco veo un 6, perdón, pero no veo un 6. Esto, si se parece a un 6, es una G. ¿Por qué da 24? Bueno, da 24, Sixto, porque yo 0,8 por 30 da 24. Ay, no me traje agua hoy y empiezo a toser. Profe, ¿por qué hay tipos? Profe, pero hay dos tipos de impuestos. ¿Cómo sé que me piden un impuesto fijo o un proporcional? Bien, perfecto, muy buena pregunta. En el ejercicio 2 vamos a tener justamente un impuesto distinto, que es proporcional. ¿Cómo se van a dar cuenta? Uno, porque les puedo decir con una T chiquita, ¿sí? Ay, Dios. En el ejercicio 3, ponele. En el ejercicio 3 tenemos esta T chiquita que es 0,1. Indicios hay dos. Uno, de que que es 0, igualmente en el ejercicio debería ir aclarado, ¿no? En este caso, nosotros cuando hablamos de la T grande, es un impuesto fijo, y la T minúscula es un impuesto proporcional por el ingreso, ¿sí? Y además van a ver que cuando sea un impuesto proporcional va a ser 0,1, 0,3, 0,5, ¿sí? En cambio el impuesto fijo, o le van a decir del 10%, ¿sí? En cambio el impuesto fijo es un número, pum. Bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia también? Acá por ahí lo vemos más fácil en la resolución. En el impuesto fijo era más fácil, porque yo decía, bueno, agarro al ingreso, la única diferencia es que este ingreso disponible voy a poner I menos T. Ahora, cuando es un impuesto por ingreso, el ingreso disponible va a ser igual a I, y cuando quiero restar mi T, va a ser multiplicar mi T chiquita, mi T minúscula, que es la proporción, ¿sí? Por I. Esto va a ser lo que yo, perdón, rayé todo. Esto va a ser lo que yo pago de impuesto. O sea, esto es similar a hacer esto, ¿no? Es lo mismo. Lo que pasa es que yo ahora no tengo cuál es el impuesto fijo que yo tengo que pagar. Yo lo que voy a decir es que voy a pagar un impuesto dependiendo de mi ingreso. Una proporción de mi ingreso voy a pagar sí o sí de impuestos. Entonces, ¿cuánto es mi ingreso disponible? Va a ser mi ingreso total menos la proporción del ingreso que tengo que pagar, ¿sí? Como impuesto. Por ejemplo, si yo tengo un T igual a 0,1 y tengo un ingreso de 100, ¿cuánto va a ser mi ingreso disponible? Bueno, mi ingreso disponible va a ser igual a 100 menos el 10%, ¿no? El 0,1 de 100, ¿sí? Que esto, ¿cuánto es? 10. Entonces, Te sí, puede no dar el dato del ingreso, ¿no? sí, porque muchas veces lo que van a tener que hacer justamente ustedes es calcular cuál es el ingreso de equilibrio.
Cierto. Entonces, normalmente no les van a decir cuánto es I lo tienen que calcular ustedes, pero sí les van a dar cuánto vale T chiquita, ¿sí? Cuánto es el proporcional. Lo importante es que ustedes, una vez que calculan, digamos, perdón, una vez que calculan este 90, o no el 90 porque no van a tener 100, pero lo importante es lo siguiente. ¿Qué habíamos hecho hoy? Nosotros hicimos toda la cuenta y nos quedó muy similar a una... esperen que lo resolvemos así más fácil. Así lo entienden más fácil. Creo que estamos ya un poco mejor con el tiempo. Estaba un poco apurada, pero ahora estamos bien. Bueno, acá está resuelto, ¿no? ¿Qué hace? Acá por ahí ustedes en la resolución lo que les va a llamar un poco la atención es que resuelve todo sin reemplazar los números, ¿sí? ¿Ven que resuelve con la C, con la M, con el IO lo tiene, pero no lo reemplazó, ¿sí? GO lo mismo, o sea, tiene todos los valores, pero todavía no los reemplazó. Los va a reemplazar recién en el final, ¿sí? Es una fórmula, por ahí es un poco más compleja, o sea, es más compleja de resolver, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Después te dice, decir qué pasa si modifica la propensión marginal a importar, que es esta, ¿sí? Y ustedes simplemente reemplazan acá este 0,08, lo reemplazan acá por 0,09, que es la nueva propensión, y ya les da. No hace falta que hagan toda la cuenta. Pero les puede significar más complejo hacer todo el cálculo sin reemplazar los valores. Eso elijan su propia aventura. ¿Cuál es la diferencia? Que si ustedes lo hacen desde cero acá, reemplazan los valores, cuando les pidan modificar una sola de esas cosas, van a tener que hacer todo el cálculo de nuevo. Pero bueno, eso, fíjense ustedes cómo les parece mejor. Ahora lo vamos a hacer de la forma más simple. Decimos, bueno, voy a hacer más o menos lo mismo que está acá, ¿sí? Solamente que reemplazando los valores para que se entienda. No, consulta. Sí. La fórmula final me queda el multiplicador por los autónomos, ¿no? La I. Espérate que ahí después llegamos. Ah, bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, primero quiero que veamos, dijimos, la diferencia ahora va a ser esto nuevo del ingreso disponible, así que vamos a tener que restarle un ingreso que va a ser proporcional, y además este ejercicio lo que tiene, que es el más completo, por eso es el que vamos a resolver, es que tiene también economía abierta, ¿sí? Es decir, que va a tener en cuenta no solamente, o sea, no solamente una economía cerrada, sino que va a tener en cuenta las exportaciones y las importaciones. Perdón, me perdí. Entonces, ¿qué voy a hacer el cálculo ahora? Va a ser C, o sea, consumo más inversión, más gastos del gobierno, más exportaciones, menos importaciones, ¿sí? Que es la fórmula que yo les había mostrado hoy, ¿se acuerdan? Del método del gasto. O sea, esto que estamos haciendo es calcular el PBI por el método del gasto, ya que estamos relacionando todos los temas, ¿sí? Calculamos el PBI por el método del gasto. Entonces, vamos a resolverlo. Yo tengo, entonces, I es igual a, dijimos C que es 50 más 0,8 de mi ingreso disponible, que ahora vamos a ver qué es el ingreso disponible, más la inversión, que es 70, ¿sí? Más el gasto del gobierno es 80, no me va a entrar acá todo, pero me queda más Expo, que es 80, más IMPO, no me entra, que es 64, perdón, menos IMPO, menos IMPO. Esto es importante, ¿por qué? Si yo pongo menos IMPO, algo que les puede ayudar es pongan paréntesis. ¿Por qué? Porque esto es menos 64 más 0,08 del ingreso. Este menos afecta tanto al 64 como a este 0,08i. ¿Sí? Si ustedes no ponen el paréntesis, corren el riesgo de olvidarse que acá también iría un menos. ¿Sí? Esto es menos 64 menos 0,08i. ¿Sí?
Si ustedes no ponen entre paréntesis, acuérdense de que va así. ¿Sí? Si no se acuerdan, por las dudas, ponen el paréntesis y después distribuyen el menos. Mi consejo es, en los exámenes, vayan paso por paso. Por ahí ustedes en el ejercicio ya están cancheros y lo hacen rápido, qué sé yo, pero en un examen aparecen los nervios y aparecen, qué sé yo, cualquier cuenta tonta, consejo mío, ¿no? Es lo que yo hago, hagan como quieran, pero por más que sea tonta la cuenta, háganla, hagan todos los pasos, porque por ahí en los nervios uno se olvida de hacer un paso, hizo una cuenta que por ahí era súper fácil, normalmente la hacemos mentalmente, pero en ese momento de los nervios le hicimos mal, y por una pavada nos arruina el resultado del ejercicio. Hagan todos los pasos. Bueno, acá simplemente lo que va a hacer es, no me entró todo, pero vean acá, quiero agrandar esto, esperen. ¿Qué es lo que hace acá? Esto igual lo tienen, así que después lo pueden ver. Hace, bueno, lo que hicimos recién, suma consumo, que va a estar el consumo autónomo, más la propensión marginal a consumir, por el ingreso disponible. Que ahora el ingreso disponible, como expliqué hace un rato, va a ser el ingreso menos el impuesto proporcional multiplicado por el ingreso, ¿sí? Después de esto, ¿qué voy a hacer? Acá lo que hace es sacar factor común I, ¿no? O sea, o si quieren, esto lo que hace es multiplicar acá, C por I, ¿sí? Y después también, o sea, esto que está acá es lo mismo que decir C por I menos C por T por I, ¿sí? Es exactamente lo mismo. La única diferencia es que, no sé si se acuerdan, saca factor común C por I y me queda 1 menos T. O sea, si yo esto le hago la distributiva, me queda C por I por 1 es C por I, menos C por I por T, C por I por T. O sea, exactamente lo mismo que tengo acá arriba, ¿sí? Es una forma más simplificada de hacerlo. Les dejo acá por si tienen esa duda. Y acá lo que hace es menos M por I. A ver, lo que está haciendo acá es juntar las cosas que tienen I y las cosas autónomas, que son las que no tienen I, ¿sí? A todo eso después saca factor común I y le va a quedar acá todo lo que va a ir multiplicando ahí. Yo lo que les recomiendo es, hagan este mismo ejercicio, ¿sí? Háganlo. Si no les resulta fácil hacer todo este choclo, simplemente lo que hacen es, a ver, 1 menos C por 1 menos T más M es un número, ¿sí? Es un número, que ustedes lo multiplican por I y eso lo pasan dividiendo como hacíamos siempre. Si quieren, si tenemos tiempo, lo resolvemos. Yo primero quiero quedarme tranquila de que se entiende cómo se hace y después si llegamos con el tiempo lo resolvemos. Pasa que también me queda repasar mercado monetario. ¿Se entiende cómo se resuelve este ejercicio o es muy choclo? Yo Sí, lo yo entiendo. entiendo. ¿Se entiende? Cuando te dice, por ejemplo, cuando te dice inversión y abajo te pone 0 o sub 0, no sé cómo se dice. Esto, Sería el dato que esto te es da ahí, inversión. ¿no? Esto es el dato que les dio de inversión. Solamente acá en la resolución hace una diferenciación entre las cosas que dependen del ingreso y las cosas que son autónomas, ¿sí? Que lo que nosotros vimos, por ejemplo, en el consumo vamos a tener un componente que es autónomo, ¿sí? Esto sería CO, y esto que es la propensión marginal a consumir, que depende del ingreso. En las importaciones tenemos una parte de importación autónoma y una parte, la M chiquita, que depende del ingreso, ¿sí? Una propensión marginal a importar, es decir, de mi ingreso, cuánto dedico a importar. En este caso, tanto en la inversión, en el gasto y en las exportaciones, vamos a suponer que tienen solo el componente autónomo, no depende ninguna parte de la inversión, depende de el ingreso, pero tranquilamente les puede aparecer una inversión que sea 70 más 0,1 por I, ¿sí? Podría pasar,
puede existir, existen ese tipo de funciones de inversión, ¿sí? En ese caso funcionaría igual, tiene una parte de inversión autónoma y otra parte de inversión que depende del ingreso. ¿Qué es lo importante para resolver y para que ustedes no se pierdan cada vez que van a hacer un ejercicio? Bueno, agarran y recuerdan, bueno, ¿cómo es la fórmula del PBI? ¿Cómo hago para sacar mi I? Bueno, I es igual. En economía, en este caso, vemos que tenemos gobierno, tenemos exportaciones e importaciones. Bueno, entonces estamos en un caso de una economía con gobierno y una economía abierta, ¿sí? Entonces, sé que mi PBI va a ser el consumo más la inversión, más los gastos del gobierno, más las expo menos las impo. Y después simplemente, y después otra cosa que tengo que tener en cuenta, es cómo es mi ingreso disponible. ¿Sí? Yo lo que haría sería plantearme esto. Planteo esto acá, que es la fórmula que no tengo acá abajo, y ¿cuál es mi ingreso disponible? Y en este caso es I menos T por I. En otros casos, si tenemos un impuesto de suma fija, si tenemos un T grande, el ingreso disponible va a ser I, el ingreso disponible va a ser I menos T, ¿sí? Eso anótenselo. Se anotan toda la información, ¿sí? Una vez que tienen toda la información, lo único que queda es venir y reemplazar. Reemplazo todo, me va a quedar un choclo larguísimo, porque cuando tiene todo esto me queda un choclo largo, pero reemplazo y voy resolviendo paso a paso. ¿Qué hago primero? Y voy despejando todo lo que está entre paréntesis, multiplico. Por ejemplo, una de las primeras cosas que van a tener que hacer cuando reemplacen el consumo, por ejemplo, 50 más 0,8 por I menos T por I. Ya acá, si quieren, pueden reemplazar este T por 0,1. ¿Sí? Y acá empiezo a resolver. Acá, bueno, más I, más G, más todo, ¿no? Y empiezo a resolver 50 más 0,8. Primero lo multiplico. Tengo acá que hacer la distributiva. Primero multiplico por I, ¿no? Entonces me queda 0,8 I. Menos, me acuerdo de que acá hay un menos, 0,8 por 0,1 I. Y eso voy, lo hago en la calculadora, 0,8 por 0,1, me queda 0,08 I. ¿Sí? Más, perdón, acá se... ¿De dónde sale el 0,1? De que es mi impuesto, Impuesto. mi proporción, Ahí está. sí. Pues, Esto es mi T, ¿sí? Mi T chiquitita. sí. Y a ahí esto le sumo la inversión, que cuánto es 70, sí, ahí ya resolví como lo más difícil. Y me queda, bueno, lo de importación que también, ¿cómo es? La inversión que es 70, le sumo el gasto que es 80, las expo que es 80, menos la simpo que va a ser menos 64, menos 0,08 I. ¿Qué hago ahora? Simplemente voy a sumar todo lo que no tiene I. Sumo. Claro, Sí. consulta. Las importaciones no iba entre paréntesis, ¿no? Como Sí. dijiste. Yo acá no lo puse entre paréntesis porque me acordé de poner el menos y el menos. Pero ustedes Ah, pónganlo entre está bien, paréntesis. ¿Sí? está bien, perfecto. Entonces, ¿qué hago primero? Sumo todo lo que no tiene I. 50 más 70 más 80 más 80 menos 64, ¿sí? 50 más 70 más 80 más 80 menos 64. Me da, yo puede que ahora haga alguna cuenta mal, ¿eh? Me da 2,16. ¿Y ahora qué hago? Sumo todo lo que sí tiene I. Digo, bueno, sumo 0,08i menos 0,08i menos 0,08i. Entonces, ¿esto cómo lo hago en la calculadora? 0,8 menos 0,08 menos 0,08. Me da más 0,64i. Y acá me queda como las funciones que hacíamos siempre. Lo que hago es pasar restando esto para el otro lado, ¿sí? Me va a quedar i menos 0,64i igual a 2,16, ¿sí? Y acá resuelvo.
1 menos 0,64, 1 menos 0,64 me da 0,36i, ya no sé dónde ponerme, lo sigo acá arriba, 0,36i es igual a 2,16, y acá i es igual a 2,16 dividido 0,36. ¿Sí? Consulta. Sí. 0,36, ¿de dónde lo sacaste? El 0,36 salió de que es 1i menos 0,64i. ¿Sí? Ah, Esto listo. es Muchas una i, esto gracias. es un 64. Perdona la desprolijidad, pero ¿se entiende? O sea, si ustedes saben ¿Subís un plantear... cachito la página? Así se ve lo de abajo de todo. Ah, sí, espérate. Pasa que Caro, no. consulta, siempre me tiene que dar positivo, ¿no? El PBI Si me sí. da, Sí, si sí, me sí, da sí. negativo es porque hice algo mal en el camino. Exactamente. En los dos te Ah, tienen que dar positivo, ¿no? ¿cómo en las dos? ¿Qué O dos? sea, en la T grande y en la T chica. Sí, sí, en todos los casos. El PBI tiene que dar positivo, sí, sí, sí. Ah, listo. Acá, bueno, lo que hice no se veía bien, lo que hice fue pasar, igual esto ustedes ya lo saben hacer, esta parte de acá, lo que sigue acá, ustedes ya lo saben hacer. Este 0,64i lo paso restando para allá, ¿sí? Esto ya lo vimos en el resto. Lo que me interesaba, por eso lo que yo digo, es que si ustedes logran plantear todo, llegar a esto, entonces después le va a quedar algo igual a una economía simple y cerrada como la que vimos, que eso ya lo sabemos resolver y lo vimos en clase, ¿sí? Después vean este trabajo práctico, véanlo, intenten hacerlo ustedes solos, es importante, y cualquier duda me mandan al mail. Pido disculpas. Pido disculpas que no estuve respondiendo algunos mails, que estuve enferma de nuevo, el sistema inmune no está funcionando como quisiera. Y acá responde todo, responde del multiplicador y todo. ¿Quién preguntó lo del multiplicador? Dayana, ahí en este ejercicio tienen todo resuelto y tienen cuál es el multiplicador, cómo les da y todo. Lo que les recomiendo es que lo hagan ustedes también, ¿sí? ¿Se entendió esto? ¿Alguna duda? Perdón por lo rápido que fui, pero quería que lo veamos todo. Sí, profe, se entendió. Gracias. ¿Se entendió? Bien, perfecto. Ese consejo, hagan el trabajo práctico, por más que tengan la resolución, háganlo ustedes y corríjanse. Si no les da lo mismo, fíjense que ahí en la resolución está paso por paso explicado lo que hace. La única diferencia está en que resuelve todo con las letras y no reemplaza. Ustedes háganlo a su manera y como les guste, ¿sí? Si tienen que hacer las cuentas 2 o 3 veces, háganlas 2 o 3 veces. ¿Está bien? Como a ustedes les resulte más cómodo. Háganlo, y si aparece algo distinto, si algo no les dio, si no lo entienden, de lo que sea, me mandan por mail. O si quieren saber si algo está bien, me mandan por mail. ¿Sí? Dale. Bien, pero háganlo. Y vamos a repasar último la presentación de agregados monetarios. Hoy fui a las chapas mal. Perdonen. Bien. Bueno, nos quedan, miren, porque ahora tienen con Eduardo, el repaso con Eduardo, no se vayan. Nos quedan 5 minutos para hacer un repaso de agregados monetarios. Vimos oferta y demanda de dinero. Acá, si tienen alguna, yo voy a ir solamente pasando qué es lo que vimos, ¿sí? Ni siquiera voy a detenerme a explicar. Por lo tanto, ustedes me dicen, eso no lo entendí, o yo tengo una duda puntual, y me dicen, ¿dale? Vimos oferta y demanda de dinero, ¿sí? Cómo se componía, bueno, algunos conceptos que también los vieron en teoría, cómo se componía la oferta de dinero, que era el multiplicador del dinero por la base monetaria, qué era la base monetaria, cómo sacábamos el multiplicador, la demanda de dinero, que dependía positivamente del ingreso y negativamente de la tasa de interés, ¿sí? Y vimos los ejercicios. Vimos un ejercicio suponiendo que aumentaba la base monetaria,
a ver, ¿qué tipos de ejercicios pueden aparecer? Pueden aparecer ejercicios donde, esperen. En este caso, por ejemplo, digo, bueno, tengo un aumento en la base monetaria. ¿Cómo se ve reflejado eso en un aumento en la oferta de dinero? ¿Sí? Y se acuerdan que, entonces nos acordamos que la variación de la oferta de dinero es igual al multiplicador por la variación de la base monetaria. ¿Sí? ¿Qué va a decir algunas veces? Bueno, hay un incremento en la base monetaria, o el Banco Central emite circulante o emite dinero. ¿Sí? Cuando decimos que emite, quiere decir que hay más circulante, hay más base monetaria, crece la base monetaria. ¿Sí? Cuando crece la base monetaria, por ejemplo, la base monetaria crece en 10 pesos, ¿sí? O en 150 pesos, o en 200 pesos, o en 1000 pesos, ¿cuánto crece la oferta monetaria? Bueno, eso va a depender del multiplicador. ¿Y el multiplicador de qué depende? Depende del encaje, o sea, de la proporción de reservas que tiene que guardar sí o sí el banco, y también va a depender de la E, que la E le decíamos, vamos a decirle el coeficiente de liquidez. Ustedes lo vieron así con Eduardo, ¿no? La E, el coeficiente de liquidez. Entonces muchas veces les va a aparecer, bueno, o cuánto aumentó la oferta monetaria, o por ahí les pregunta, bueno, ¿qué pasa si yo quiero que la oferta monetaria aumente tanto? ¿Sí? Por ejemplo, quiero que el aumento en la cantidad de dinero sea de 400, ¿sí? No quiero que sea ni de 500 ni de 300, quiero que sea de 400. Si yo quiero que esto sea 400, y la base monetaria, por ejemplo, aumentó 100, tengo que tener un multiplicador igual a 4. Para tener un K igual a 4, dependiendo de las reservas y de mi coeficiente de liquidez, porque por ejemplo acá les va a pedir, bueno, ¿en cuánto fijo mis encajes legales? ¿Sí? ¿Se acuerdan que suponíamos que a veces suponíamos que era igual a 0, y decíamos, bueno, si yo quiero tener un K igual a 4, si E es igual a 0, mi K va a ser igual a 1 sobre R. Por lo tanto, quiero que, ¿cuánto va a ser mi porcentaje de reservas? De espejo, ¿sí? ¿Eso se lo acuerdan? O sea, les estoy diciendo estos tipos de ejercicios que están acá los que vimos en clase, van a ser los ejercicios similares, ¿no? Distintos, pero tipos de ejercicios que pueden aparecer en el parcial, ¿sí? Acá en este caso, por ejemplo, lo de las 4 rondas, ¿cuál es el multiplicador? ¿Qué pasa si yo quiero tener determinada oferta de dinero? Bueno, ¿cómo hago? Y yo como Banco Central lo que puedo hacer es modificar los encajes, ¿sí? Entonces, bueno, modifico los encajes. Le digo, bueno, banco, tenés que guardarte de reservas, en vez del 10% de los depósitos, tenés que guardarte el 20%, ¿sí? O menos, ¿sí? Dependiendo de la oferta monetaria que yo quiero generar. Bien, ese es un tipo de ejercicios. Después, otro que vimos es también teniendo una función de demanda de dinero, cuál es la tasa de interés de equilibrio, ¿sí? ¿Qué pasa si la oferta de dinero es mayor a la demanda de dinero, y viceversa? ¿Qué pasa con la tasa de interés? ¿Sí? Y bueno, este es el ejercicio que le quedaba a ustedes, ¿lo pudieron hacer? ¿Puedo resolver el punto 1b, que no lo entendí? A ver, sí. El punto 1b del ejercicio 1, Dayana. Dayana, el punto, ¿no? Sí, bien. Esperen a ver si lo tengo acá anotado, si hacemos más rápido. Así. No, bueno, no importa. Tenemos entonces un aumento en la base monetaria de 100. ¿Qué pasa? Nosotros nos dice, bueno, aumenta la base monetaria ¿en cuánto? En 100, ¿no? Lo que me dice el Banco Central es, bueno, yo quiero
que la variación de mi oferta sea de 400. ¿Sí? ¿Qué sabemos nosotros? Que la variación de la oferta va a ser igual al multiplicador por la variación de la base monetaria. Yo esto ya lo tengo, la variación de la base monetaria fue 100. Esto quiero que sea igual a 400, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo como Banco Central puedo modificar? El multiplicador. ¿Cómo para modificar el multiplicador? Y yo primero me fijo qué es lo que quiero. Yo quiero yo voy a tener esta cuenta, ¿no? Voy a tener que quiero que la oferta monetaria varíe en 400 y ya tengo dado que la base monetaria aumentó en 100. Entonces despejo, digo, bueno, paso el 100 dividiendo, 400 dividido 100 es igual a acá. Por lo tanto, yo voy a querer que mi multiplicador sea igual a 4, ¿sí? Para que mi multiplicador sea igual a 4, yo lo único que tengo, la única herramienta que tengo para modificar va a ser los encajes, ¿sí? El nivel de reservas que yo exijo. Entonces, ¿qué voy a decir? Si E es igual a 0, o sea, si simplificamos diciendo que E es igual a 0, yo sé que mi multiplicador es igual a 1 sobre R, ¿sí? Si yo quiero que mi multiplicador sea 4, o sea, reemplazo esto por 4, porque es lo que yo quiero tener, ¿cuánto va a tener que ser mi nivel de reservas? Bueno, simplemente paso esto multiplicando para allá, esto dividiendo acá abajo, ¿sí? Me va a quedar que mi nivel de reservas va a ser 1/4 o 0,25, ¿sí? Entonces, si el Banco Central me dice, bueno, quiero que la oferta monetaria aumente en 400, yo le voy a decir, bueno, para eso vas a tener que aumentar tus encajes, que antes eran 0,1, ¿sí? Porque esto, acuérdense que si yo quiero ponerlo en porcentaje, siempre es por 100, ¿no? Que sería el 25%. Entonces, si yo quiero que la oferta monetaria aumente en 400, bueno, los encajes van a tener que ser del 25%. ¿Está bien? ¿Se entendió, Dayana? Si no lo entendieron, díganme. Sí, bien, perfecto. ¿El resto se entendió? Sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, fuimos medio a las chapas, pero ¿alguno tiene alguna otra duda? ¿De alguno de los trabajos? No llegamos a ver el de oferta y demanda agregada, porque ya, ahora no sé si ya está Eduardo por ahí. El punto 13, TP13.d. ¿Está Lucas todavía por ahí o no? Si podés, porque ya no tenemos más tiempo, Diana, si podés, mandale tu duda a Lucas por mail, ¿sí? Si podés, Lucas, deja tu mail de nuevo ahí en el chat. Y él te la resuelve la duda por mail. No llegamos a ver ese trabajo. Bueno, ahí está. Gracias, Lucas. Bueno, ¿estás por ahí, Eduardo? Sí, acá estoy. Hola, Eduardo. Resolviendo. Todo bien. Bueno, ya estamos entonces nosotros. Bueno. Para que te ponga como anfitrión. Sigue la diversión entonces, para. Sigue la diversión. Ahí te puse como anfitrión. Ya estoy. Acá estoy. Vos tenés que ir a hacer lo tuyo. Bueno, muchas gracias. Dale. Nos vemos. Nos vemos. Después hablamos por lo del sábado. Dale.